Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. El Senado argentino volvió a limitar el poder de Javier Milei. Los senadores le han asestado un doble revés al rechazar por amplia mayoría dos vetos presidenciales clave. Primero, desestimaron el veto a la ley Garrahan, 59 votos contra 7, asegurando así los fondos necesarios para el hospital pediátrico. Inmediatamente después, con una votación casi idéntica, 58 votos a favor, se anula también el veto a la ley de financiamiento universitario. Esta acción garantiza la continuidad del presupuesto para ambos sectores. Se consolida un límite parlamentario claro a la política de ajuste del presidente Javier Milei, que suma, como decíamos, pues nuevos escenarios, reveses legislativos y lo que esto implica. Vamos a analizar el tema, pero antes recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos ya han votado, otros, si no lo han hecho, pues aquí le tenemos la pregunta para que usted con el código QR pueda participar. ¿Qué estamos preguntando? Ahí está, Senado de Argentina rechazó los vetos de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario. ¿Qué demuestra este resultado? Derrota histórica de Milei y su ajuste fiscal, triunfo de la movilización y la presión social. Recordemos, también en las calles ha habido algunas manifestaciones y marchas. El freno institucional a la motosierra de Milei. Si no lo ha hecho, le invitamos a participar. Escoja una de estas opciones. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Óscar Rotundo, analista en temas internacionales del portal Periodismo Internacional Alternativo PIA Global. También escribe en ese importante medio. Nos acompaña desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. En estos momentos tan importantes, no solamente para la Argentina, sino para nuestra América, porque lo que se demuestra justamente con estas situaciones que se están dando aquí en este país, estos reveses presidenciales, reveses al proyecto presidencial o a las pretensiones presidenciales de sumir al pueblo en la miseria y en la entrega colonial hacia los designios del nuevo monroísmo que maneja Estados Unidos con la cabeza de Donald Trump, y que no, tanto en Venezuela como en el resto de América se sabe muy bien de lo que estamos hablando. Esta situación que acaba de producirse no es nueva y ha sido empujada justamente por el deterioro político que viene sufriendo Javier Milei, no solamente en el ámbito institucional, sino también ante aquellos que creyeron de que Milei significaba un cambio. Y en realidad lo que ha significado es una nueva frustración, porque la política con la que trataba de empujar esa transformación de la Argentina está fracasando en todo el mundo, ha fracasado históricamente, lo hemos visto en la década del 90, con la visión de este neoliberalismo de nuevo cuño que se implementó en prácticamente todo el mundo, y ahora lo volvemos a experimentar después del 2015, que va de fracaso en fracaso porque trae consigo el endeudamiento, la falta de una apuesta hacia la producción nacional y hacia el crecimiento del trabajo, y justamente un incremento en las ganancias de los sectores parasitarios que terminan fugando las divisas y el erario público hacia sus bolsillos y hacia el exterior en los paraísos fiscales. Sí, y hablar un poco también de lo que representa esto ahora más adelante, porque ya lo había comentado Javier Milei, vetar, y si el veto cae, se judicializa. Entonces, ¿qué va a pasar de ahora en más? ¿Cuál es la proyección que tienes? Bueno, acá hay una situación que es muy complicada para Javier Milei, porque el 26 de octubre acá hay elecciones legislativas, unas elecciones que no van a ser, por lo que vienen anunciando las encuestas, como él las esperaba en su momento. Ha tratado de tejer alianzas, comprando y extorsionando a los gobernadores para que las votaciones salieran a su favor, y eso no ha ocurrido porque ya todo el mundo institucional y todo el mundo político percibe que este es un gobierno terminado. Entonces, ante esa situación, lo que él pueda expresar eh, va a tener el mismo destino que han tenido estos vetos, en donde él ha tratado de imponer su voluntad sobre la ley, sobre los proyectos que obviamente en un sistema en donde existe el Estado de Derecho
se gobierna no de manera monárquica, sino de manera conjunta con el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo le ha dicho de que los intereses del pueblo están por delante de sus aspiraciones personales y de sus obligaciones con los sectores económicos que lo han respaldado en distintas oportunidades, ¿no? Sí. Vamos a ver a modo de recorderis lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, que ya ha vetado en otras oportunidades pues estos vetos impuestos por el presidente argentino Javier Milei a diversas leyes, entre ellas la que proponía un incremento en jubilaciones. El oficialismo logró mantener el veto al aumento de las jubilaciones con una votación de 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones. El presidente Milei genera una fuerte controversia al vetar leyes que proponen aumentos para los jubilados, una decisión que ha sido duramente cuestionada por diversos sectores sociales y políticos, medida justificada por el Ejecutivo como parte de esa política de ajuste fiscal y control de gasto público tan controversial y que ha llevado a las calles con marchas en los últimos días a la población argentina. Precisamente preguntarte de esto, Óscar, porque también el rechazo desde las afueras de un Congreso argentino en el que efectivamente los jubilados han sido la punta de lanza, ¿no?, durante todos estos días. Los sectores más vulnerables de la sociedad, los jubilados, los enfermos, no podemos dejar de recordar de que Milei le quitó a los enfermos de cáncer, le quitó los medicamentos. Milei es responsable de la muerte de 100 ciudadanos, de 100 compatriotas nuestros que no han podido acceder a los medicamentos necesarios para mantener la vida. Ha atacado a sectores como los sectores que tienen distintas capacidades, digamos, que necesitan, no solamente en el ámbito de salud, sino también en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de la educación, tener asistencia. Ha atacado la educación, ha atacado todo aquello que tiene que ver con el futuro y con las responsabilidades sociales que un Estado tiene con el conjunto de la sociedad. Porque más allá de que él piense que nosotros somos números, y lo digo como jubilado y lo digo como ciudadano, somos parte de un sistema que al beneficiarnos a nosotros también se genera trabajo, se genera turismo, se genera consumo, y eso retroalimenta a la sociedad, una sociedad que está colapsada, con fábricas cerradas, con comercios cerrados, con un descontrol en el sistema tarifario, en donde las empresas monopólicas, en muchos casos que dan servicios como el de la luz, el del gas, etcétera, hacen lo que se les da la gana, no hay control sobre el aumento de la gasolina, entonces pueden aumentar lo que quiera y eso después se traslada a los precios. Y tenemos a un mentiroso serial que dice delante de las cámaras y en las entrevistas con sus amigos de que la situación está, que la inflación está controlada, que que ha sacado a millones de personas de la pobreza. Es un tema muy complejo porque por todas esas mentiras y por todas las responsabilidades en las que nos ha llevado esta situación terminal, que se expresa no solamente en los votos, sino también en la desconfianza política y en la desconfianza de los mercados, no podemos dejar de mencionar de que muchas empresas, más de 10, más de 15 empresas multinacionales se han ido del país, y la que ya ha amenazado con irse del país es Carrefour, que hace muchísimos años que está acá. Eso no es producto de que confíen en la política del Milei. Es un producto de que ven de que esto va cada vez peor y que no, el gobierno no puede encontrar ningún tipo de solución a este tipo de problemas, sino que es el problema. Así que bueno, de cara a las próximas elecciones ya tenemos un panorama anticipatorio de lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Sí, y con un ministro de Economía que ha volado de urgencia, Óscar, a Washington por los dólares, viaja a Caputo porque Besen había comentado que no había plata, que no se está poniendo dinero en Argentina, y esto pues también coloca en el debate pues todo este sistema económico del gobierno que se está cayendo ahora con este revés legislativo. Hay una cosa que es ilógica: si el gobierno de Estados Unidos hoy decreta el cierre del gobierno, que va a traer despidos, que va a traer una contracción del mercado, ¿cómo le va a prestar plata a la Argentina? ¿Cómo va a auxiliar al gobierno argentino cuando no puede cubrir las demandas que le están exigiendo desde sus propios votantes en Estados Unidos? Es un gobierno en Estados Unidos, es un gobierno que se ha comprometido con la guerra y con la prepotencia, y muchas de las cosas que ha dicho no las ha podido cumplir, porque Estados Unidos también es quebrado.
Las políticas que han implementado son las políticas de la decadencia y del fracaso de un capitalismo que no puede dar la respuesta que daba en la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde con el Plan Marshall salía a repartir plata para ganar adeptos. Eso se acabó. Y nosotros lo tenemos que tener claro, porque tenemos una votación de por medio dentro de un par de semanas, y tenemos que tener la responsabilidad de saber que lo que está por delante es el futuro de nuestro país y somos responsables por eso. El ministro Caputo es un viejo conocido, un viejo ladrón conocido que ha generado una deuda en el gobierno de Macri, de la cual desgraciadamente Alberto Fernández se hizo cargo y nosotros vamos a tener que pagar con nuestra salud, con nuestra educación, con nuestros medios de transporte, con el cierre de empresas nacionales, con la apertura de una importación discriminada y el reparto justamente de la soberanía nacional en la mano de un montón de inescrupulosos que piensan de que el Estado argentino es su coto para poder hacer negocio y beneficiarse inescrupulosamente. Esto es terrible, pero tiene remedio y el pueblo sabe que tiene una responsabilidad hacia adelante como para poder salir nuevamente de esto y volver a enrumbarnos en el camino de la paz, del trabajo y de la producción. Y nosotros, por supuesto, muy atentos a todo este escenario. Óscar, muchísimas gracias por tu lectura de este tema. Bueno, no puedo dejar de mencionar de que también esa irresponsabilidad del gobierno nos ha enfrentado a lo que han sido los caminos de unidad con la patria grande y tampoco podría dejar de solidarizarme con Venezuela porque justamente en vez de tener un gobierno aliado como lo tuvo en su momento, hoy tiene un gobierno que es enemigo de su soberanía y que está dispuesto a embarcarse en una guerra, si se lo pide la moda del norte, por un par de centavos por unos miserables dólares. Estamos muy atentos a todo eso. Muchísimas gracias, Óscar, por tu tiempo y por tu lectura de este tema. Óscar Rotundo, analista en temas internacionales del portal Periodismo Internacional Alternativo Pía Global, también redacta en este medio y desde Buenos Aires nos daba pues su lectura. Vamos a despedir el programa. Recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado más temprano en redes sociales sobre lo que ha ocurrido el día de hoy en el Congreso y este revés legislativo de Javier Milei en Argentina. Al final analizamos los resultados. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy ubicados en Argentina, con lo que ha sido una jornada, digamos, de revés legislativo para el gobierno de Javier Milei. A lo interno, por supuesto, el debate sobre las leyes de financiamiento, primero de universidades, también de la ley Garrahan, que por supuesto han sido motivo de debate importante tanto adentro del Congreso como afuera. Recordemos que la Asociación de Trabajadores del Estado se manifestó en las calles de la capital ante el veto de financiamiento universitario para rechazar ese veto y la ley de emergencia, el veto a la ley de emergencia pediátrica. Sin embargo, el día de hoy, sindicatos y organizaciones sociales desde el Hospital Garrahan hasta el Senado, pues daban con la lucha el objetivo de restablecer los beneficios mientras en el Congreso se hacía el debate sobre estos temas. Las autoridades dicen, a través de los voceros del ATE, autoridades que retienen indebidamente 40.000 millones de pesos, acaban de aplicar descuentos en los salarios por ejercer el derecho a huelga. Exigimos la anulación de estos descuentos y la implementación inmediata de la emergencia pediátrica, expresaba el secretario general de la Junta Interna ATE de Garrahan, Alejandro Lipkovich. Y a esto, pues el gobierno nacional dispuso la primera concesión a los trabajadores con un monto de 450.000 pesos por 4 meses según el tramo. Sin embargo, la asociación dice que el monto debería ser mayor. Paro que se va a extender, dice el ATE, hasta la mañana del viernes, que sigue en pie de lucha frente a lo que ya ha sido pues este ajuste fiscal tan rechazado en las calles de Argentina en los últimos meses. Jorge Kreisnes con nosotros, periodista, analista en política internacional, nos acompaña desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Bienvenido nuevamente.
Hola, buenas noches, un gusto estar en Telesur. Un gusto para nosotros saber, Jorge, tu opinión sobre lo que representa no solamente dentro del Senado, como hemos visto, sino en las calles, la reivindicación en lucha social de todos estos sectores que piden una vez más pues este apoyo a las leyes y el veto, por supuesto, que ha sido tan rechazado. ¿Cómo estás viendo también parte de esta jornada de lucha en las calles de Argentina? Bueno, empieza nuestro pueblo a reaccionar fuertemente. Es un pueblo que tiene mucha experiencia en rechazar este tipo de gobiernos, en rebelarse contra estas medidas ultraliberales y neofascistas, como es el caso ahora con Javier Milei. Creo que al mismo tiempo la pendiente de la crisis del gobierno se ha agudizado y se han acelerado su aislamiento político y sus dificultades internas. Incluso en este momento el principal candidato a diputado nacional para las elecciones del próximo 26 de octubre está siendo denunciado con pruebas al canto de que que pertenece a una asociación ilícita vinculada al narcotráfico, y el propio Bank of America ha dado a conocer una transferencia de $200.000 que ha recibido ilegalmente el señor Spert, personaje del que estamos hablando, producto de un caso de corrupción y de narcotráfico muy severo que afecta notablemente la campaña electoral del partido del presidente Milei, especialmente en la provincia de Buenos Aires, la más grande de nuestro país. Quiere decir que tenemos un gobierno que está en una verdadera crisis, tanto por las luchas de nuestro pueblo, por la oposición parlamentaria que ha logrado insistir con leyes que el gobierno intentó vetar, y al mismo tiempo con su propia situación, con personajes que integran las listas que no se caracterizan por su honestidad y por su limpieza en los procedimientos con que actúan. Sí. Jorge, tu proyección en los próximos días, porque ya Milei ha amenazado en varias oportunidades, ha dicho que en caso de que este sea el escenario, el que se presentó el día de hoy en el Congreso, pues iba a judicializar, no dar su brazo a torcer, a pesar de toda la manifestación en las calles y todo el resultado que hemos visto el día de hoy, los reveses legislativos también en el pasado. ¿Qué esperar de todo esto y la reacción de Milei? Bueno, él va a seguir adelante, es un fanático, es un fundamentalista del liberalismo. Él mismo ha dicho que es un topo que viene a destruir al Estado desde adentro. Y cuando dice destruir al Estado, no se refiere ni al aparato represivo, ni a los servicios de inteligencia que persiguen a los movimientos populares, sino que se refiere a todas las responsabilidades sociales del Estado. Está destruyendo la salud pública, la educación pública, está destruyendo las universidades, la ciencia y la tecnología, atacando al sistema de protección de los jubilados, de los enfermos con cáncer, en fin, todas las articulaciones del Estado destinadas a su función social están siendo destruidas, y al mismo tiempo desde el Estado está endeudando a la Argentina notablemente, dependiendo del Fondo Monetario Internacional, y ahora incluso firmando un decreto que permite el ingreso de tropas estadounidenses al país en 3 de los puertos de nuestro país, y la instalación de una base de submarinos en la provincia de Tierra del Fuego, en el sur de la Patagonia, lo cual indica una fase superior de la aplicación del proyecto liberal y neofascista en la Argentina. Es decir, están reforzando el torniquete de la dependencia como pocas veces hemos visto, y esto genera lógicamente reacciones en la calle, en el Parlamento, en distintos ámbitos de la vida nacional, que están debilitando notablemente a este gobierno, que está dando manotazos de ahogado, mendigando 20.000 millones de dólares al Tesoro de los Estados Unidos. Y bueno, alguien dijo que en el imperialismo no se puede confiar ni un tantico así,
Bueno, yo creo que a cambio de esos eventuales 20.000 millones que todavía no llegan, desde Washington están pidiendo bases militares, entrega de patrimonio nacional, entrega de los minerales, las tierras raras, incluso apropiarse de los campos productivos de la pampa húmeda. Así que es una fase total de entrega y de ajustes contra el pueblo que el pueblo comienza a enfrentar, aunque todavía no tiene una conducción cierta que aparezca como reconocida por ese pueblo que está luchando fuertemente y cada vez más. Sí, Jorge, y hablabas justamente de Washington y mientras veíamos las imágenes de toda esta movilización, de las marchas y de las expresiones en las calles, salía el ministro de Economía de urgencia a Washington porque Bessent había mencionado que no iba a poner plata en la Argentina, teniendo en cuenta también, como decía nuestro invitado anterior, sobre la situación de los Estados Unidos. Decía Óscar Rotundo que en pleno cierre de gobierno de los Estados Unidos, pues obviamente quien le iba a decir que no había plata ahora es Estados Unidos a Milei. Entonces, ¿qué esperar de toda esa situación? Bueno, esto demuestra incluso a lo que dijo Rotundo y tú subrayas ahora, que hay una no complementariedad de las economías de Argentina y Estados Unidos. Todas las materias primas que Argentina produce, Estados Unidos las tiene. Y los campesinos y agricultores argentinos, incluso los latifundistas y terratenientes más poderosos, son competidores de los colegas de los Estados Unidos, especialmente con relación al mercado chino, porque la soja que le vende Argentina a China no se la puede vender Estados Unidos. De manera que esa contradicción histórica entre Argentina y Estados Unidos, de no complementariedad de sus economías, bueno, está repercutiendo fuertemente y denota incluso el poderoso papel de China, que es el mercado interno más grande del mundo en este momento. De manera que en esa crisis son los sectores que representan a los sectores agrícolas de los Estados Unidos los que se están enfrentando al gobierno de Donald Trump para que no le dé el préstamo a la Argentina. Y esas mismas contradicciones internas y la crisis económica que padecen los Estados Unidos, que provoca, como bien decías, el cierre del gobierno, tiene un rechazo, incluso muchos senadores del Partido Demócrata, y probablemente empiecen a aparecer otros del Partido Republicano a la brevedad, se oponen a que Estados Unidos le brinde ese crédito al gobierno de Javier Milei, que por otra parte es una inmiscusión absoluta en los asuntos internos de la Argentina, porque están dando el préstamo para que se fortalezca el gobierno y para que gane las elecciones. Es decir, que todos los demás partidos políticos que no son el oficialista en este momento en la Argentina debieran estar protestando contra la brutal injerencia en los asuntos internos de los Estados Unidos, que manifiesta que su candidato es el candidato oficialista, cuando hay una numerosa cantidad de otras fuerzas políticas en la Argentina que aspiran también a dirigir los destinos de nuestro país. Sí, y para finalizar, Jorge, tu reflexión final en vísperas de elecciones, donde ya Estados Unidos, bueno, por lo menos el presidente Donald Trump, fungiría entonces como jefe de campaña de una libertad que no avanza en Argentina. Sí, claro, claro, no avanza para nada, retrocede, no es una libertad, están utilizando el nombre de la libertad, que es un valor apreciado por los pueblos del mundo y también por el pueblo argentino, pero en esa libertad se refiere a la libertad para las transnacionales, para expoliar al país, para explotar los minerales, la agricultura de nuestro país, la pampa húmeda, la energía de que nuestro país dispone y la inmensa plataforma continental marítima que tenemos en el Atlántico Sur. Y claro, si Estados Unidos pierde a su aliado principal en el continente en este momento, que es el gobierno de Milei, bueno, también se verá dificultada su presencia en la arena internacional.
Ahora, la desesperación del ministro de Economía de partir de urgencia a Washington, vaya a saber lo que va a ofrecer, lo que pretende entregar a costa de la soberanía de la República Argentina. Es una crisis tremenda que muestra una vez más el fracaso de estas alternativas de carácter liberal, neoliberal, ultraliberal, que ya hemos conocido en la Argentina y en otros países de nuestra región, y que nuestro pueblo sabrá enfrentar como es debido oportunamente. Claro. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre el agradecimiento por recibir la llamada y por atender precisamente a la consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Jorge Kreisnes, periodista, analista de política internacional, sobre todo este panorama en Argentina, que también hemos preguntado a nuestra audiencia. Revisamos rápidamente los resultados de la encuesta que compartimos temprano y que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el Senado de Argentina, que ha rechazado los vetos de Javier Milei, la ley de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario. Han tenido el apoyo de los congresistas. ¿Qué demuestra este resultado? Bueno, 72% de nuestros usuarios a esta hora nos dice que es derrota histórica para Javier Milei y su ajuste fiscal. Un 19% dice que es el triunfo de la movilización y de la presión social. Y bueno, un 9% dice freno institucional a la motosierra de Milei. A esa libertad avanza, que no avanza según nuestros analistas el día de hoy en la Argentina. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta y nosotros finalizamos recordando www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur 24 horas al día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.